Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Lecciones de Esperanza. En esta ocasión comenzando el tercer trimestre de nuestro repaso, de nuestro folleto de escuela sabática, con un tema apasionante. Un evangelio de Marcos que nos va a dar una visión maravillosa de Cristo que no nos podemos perder. Así que te invito a seguir cada una de estas lecciones y a compartirla con alguien más para que la bendición de Dios pueda llegar a sus vidas. Y comenzamos en esta ocasión con el capítulo 1, que tiene por título El comienzo del evangelio. Y vamos a ir a analizar, estuvimos reflexionando durante estos días, analizando, conociendo y tal vez memorizando un versículo muy interesante que nos llevaba a la lección, y es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, donde se nos dice: Después, Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora, aunque el autor del libro de Marcos nunca da su nombre, no aparece por ningún lado, la tradición de la iglesia primitiva indica que muy seguramente se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de Pablo y de Bernabé en algunos de sus viajes misioneros, y que luego también trabajó como asociado en el ministerio con el apóstol Pedro. Ese es el Marcos que podemos encontrar nosotros en este repaso número 1 de nuestro tercer trimestre. Ahora, en el primer versículo del Evangelio de Marcos se resume no solamente el capítulo inicial, sino casi que todo el libro de Marcos, hablando de Jesucristo. Dice, el Evangelio de Jesucristo, lo acabamos de leer. Para Marcos, Jesús mismo representaba, era la mejor descripción del Evangelio, de las buenas nuevas que Dios tenía para todos nosotros. Pero comencemos conociendo tal vez quién era Marcos, de dónde surge Marcos. Cuando leemos Hechos capítulo 12, versículo 12, encontramos que la Biblia nos dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, está hablando de Pedro, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, el autor del Evangelio de Marcos era un hombre joven, muy seguramente. Al ocurrir este hecho registrado allí en Hechos capítulo 12, se lo presenta como el hijo de una mujer que simpatizaba con la iglesia cristiana primitiva de ese momento, y una mujer que era adinerada y que en ese momento era la anfitriona del lugar donde estaban orando por la liberación del apóstol Pedro. Hasta este punto, Marcos no juega un papel muy predominante, muy relevante en la historia hasta ese momento. Pero la presentación que se hace aquí en este capítulo 12 de Marcos nos da un punto de partida para poder luego ver su conexión con Pablo y con Bernabé. Cuando leemos luego Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5, se nos habla de que la iglesia apartó a algunas personas para el Evangelio, y dentro de las personas que apartó se encontraban Saulo y Bernabé. Eso lo encontramos en los primeros capítulos del Evangelio el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En el versículo 4 de Hechos 13 se nos dice, o aparece allí referenciado Marcos, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían por ayudante a Juan. Entonces, aquí es donde se presenta esa forma en que se vincula Juan con Pablo y con Bernabé en la labor misionera. Cuando son apartados para el ministerio, Juan empieza a acompañarlo, la iglesia ora por ellos y emprenden. De hecho, en esta descripción del versículo 4 que acabamos de ver, se está hablando del primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Ahora, nos presenta la Biblia que es rechazado Juan Marcos en algún momento. ¿Por qué razón es rechazado? Cuando leemos Hechos capítulo 15, versículos 38, Pablo dice allí en ese versículo 38, dice: pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Pablo necesitaba misioneros realmente bien comprometidos que lo ayudaran a la tarea desafiante de la predicación, y desde su perspectiva en ese momento, alguien que había desertado tan rápido, que había abandonado tan rápido esa labor, no era digno de un espacio en el equipo misionero que debía de luchar en ese momento frente al mar y el error. Ahora, no se dice con claridad cuál fue la razón por la cual Juan Marcos se fue. La Biblia no describe claramente, pero algunos estudiosos de este punto llegan a la conclusión de que probablemente tenía temores, algunos peligros y dificultades que se iban a presentar en el interior de Asia Menor. Y pues si Lucas sabía o no sabía eso, no lo entendemos con claridad. En el libro de Hechos no se menciona,
pero es posible que tal vez aunque lo conociera, por respeto a la gran obra que Marcos hace más adelante, no mencionara la razón por la cual él en ese momento había abandonado esa parte en la obra ministerial. Pero como Dios es bueno, es un Dios de oportunidades, hubo alguien en ese equipo misionero de la iglesia primitiva que le da una oportunidad a Marcos. ¿Quién es esa persona? La Biblia nos describe y nos habla de Bernabé. Cuando leemos Hechos capítulo 15, versículos 37 al 40, allí se nos dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Bernabé veía un gran potencial en Marcos y no quería dejar a este joven a quien él quería y sabía que necesitaba una oportunidad para servir a Dios. Y agradezco a Dios porque así como hubo una oportunidad para Marcos, también Dios tiene una oportunidad para ti. Si estás viendo, escuchando esto, es porque Dios también tiene un espacio para ti en la obra de llevar a otros el mensaje de las buenas nuevas. Así que Dios también tiene un plan contigo y una nueva oportunidad. Si en algún momento le fallaste a Dios, que eso no te desanime. Avanza, colócate en las manos de Dios una vez más. Dios te mostrará el maravilloso plan que tiene contigo. Ahora, este pasaje que acabamos de leer es el último en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se menciona a Marcos, pero no el último de la Biblia del Nuevo Testamento. Cuando leemos Colosenses 4, versículo 10, allí encontramos que se dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual hacéis bien de recibirlos, si fuera a vosotros, recibidle. Entonces, allí se menciona ahora a Marcos siendo parte activa de la obra del Evangelio. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, encontramos que se dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos ahora qué interesante el cambio que había hecho Dios en Marcos y en Pablo, que antes vimos que Pablo rechaza que Marcos continúe en el ministerio, pero ahora dice: tráemelo, porque me es útil para el ministerio. Vemos como Dios, cuando nos toma en sus manos, hace cosas lindas en nosotros. En los escritos que acabamos de leer nosotros allí, del apóstol Pablo y de Pedro, que datan aproximadamente del año 60 después de Cristo, unos 15 o 20 años después de la experiencia mencionada donde Juan Marcos dice se siente frágil en la fe y abandona en ese momento, 15 años después es un instrumento poderoso en la misión del Evangelio. Marcos se había recuperado de su fracaso y esto ocurrió gracias primero a Dios y segundo a la confianza y a la oportunidad dada por Dios y la iglesia a través de Bernabé, y cómo se depositó una vez la confianza en este joven una vez más. Pero, ¿qué personajes comienza mencionando el Evangelio de Marcos? Hay 3 personajes allí destacados. Primero vemos en Marcos 1.1 se menciona el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces se habla de Jesús, primer personaje principal allí. Segundo, allí se menciona, dice, a Dios el Padre, Marcos 1.2. No lo menciona de manera tácita, pero se describe cuando leemos Marcos 1.2, dice: como está escrito en el libro de Isaías el profeta: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará su camino delante de ti. Entonces vemos aquí a Dios hablando, y un tercer personaje es un mensajero que aparece allí. ¿Y dónde lo encontramos? Marcos 1, 3 y 4. Allí se dice que voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos 3 personajes importantes allí: Jesús, Dios el Padre, y un mensajero que era Juan el Bautista. Ahora, Marcos, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, es una combinación de 3 textos del Antiguo Testamento: Éxodo 23:20, Isaías 43 y Malaquías 3:1. Estos 3 pasajes hablan de un viaje, y Marcos presenta a Jesucristo haciendo un viaje que lo conducía a la cruz y a su muerte sacrificial, y también esa muerte en nuestro favor. Este evangelio presenta a Jesús también como una persona que hace cosas, un Jesús de acción, un Jesús que está en constante movimiento al servicio de otros. Se presenta ya a Jesús como Hijo de Dios, como Santo, como Maestro y Predicador y como Sanador. Así encontramos a Jesús en el capítulo 1 del libro de Marcos. Y vemos algunos datos importantes que nos da Marcos en relación al momento del bautismo de Jesús. 3 personas importantes, 3 personajes también allí que él menciona, que son Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo.
Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, cuando dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos entonces que allí se ve a las tres personas de la deidad presentes en un momento maravilloso de una profecía cumplida, porque el Evangelio de Cristo en el libro de Marcos nos habla también de eso, de profecías cumplidas. Acabamos de leer ahorita Marcos 1, 14 y 15, donde se dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí vemos que se habla de una profecía cumplida. ¿Cuál es esa profecía? La profecía de las 70 semanas. Recordemos que 69 semanas se cumplen en el año 27, cuando Jesús es bautizado, y que habían iniciado en el año 457 a.C. Ya lo vimos en estos días pasados en la lección anterior. Y las 70 semanas del 457 a.C. finalizan en el año 34 después de Cristo con la muerte de Esteban. Aquí también una promesa de pacto, cuando dice: el reino de Dios está cerca. Jesús había dicho que estaría siempre con nosotros y aquí Jesús lo ratifica. Y hay un llamado de parte de Dios a arrepentirse, dice allí: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y finalizamos este repaso hablando de cómo Marcos 1 se vincula con Apocalipsis 14. Vemos allí algunas profecías de Daniel 9 y de Apocalipsis 14 vincularse. Cuando allí acabamos de leer que dice que el tiempo se ha cumplido, Apocalipsis 14 dice: la hora de su juicio ha llegado. Hay una profecía de tiempo. Hablamos de una promesa de pacto donde dice: el reino de los cielos está cerca. Acá dice: el Evangelio eterno, siempre Dios acompañándonos con sus buenas nuevas. Y finaliza con un llamado en Marcos a arrepentirse, a creer, a bautizarse, y en Apocalipsis 14 a temer a Dios, a glorificar a Dios, a adorar al Dios del cielo. Mis apreciados, estamos finalizando este primer repaso del Evangelio de Marcos y les invito a no perderse nada de este viaje maravilloso, porque veremos cómo vamos a encontrar allí a un Jesús que está interesado en sanarnos, en rescatarnos, un Jesús de acción, y esa acción está en tu favor. Así que busca al Señor y, como dice el Evangelio, arrepiéntete si es necesario. Busca a Dios, entrega tu vida a Él y verás cuántas cosas lindas tienes para ti, y no solamente para ti, sino para todos los tuyos también. Un abrazo inmenso y permíteme orar por ti. Bendito Dios, bendice grandemente a la persona que ve y escucha este contenido. Abrázale con tu amor, llénale de tu gracia, ayúdale en cada cosa que necesite, que Él pueda percibir a un Jesús en acción a su favor. Pues lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo grande y nos vemos aquí en un próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.